hoy ni siquiera es para los colombianos, es para los congresistas, esos que se dicen amar a Colombia, senadores y representantes que están preocupados por este país. Cerrémosle la puerta completamente a Gustavo Petro y a sus mentiras y parémonos firmes a defender este país en contra de ese prospecto de dictador que hoy habita en la Casa de Nariño. Las nuevas declaraciones de J.P. Hernández han provocado furia en todo el petrismo. El senador no solo acusó directamente a Gustavo Petro de mentirle al país, sino que lo señaló de interferir en el proceso judicial de su hijo y de intentar manipular a las instituciones. Con argumentos duros y sin rodeos, J.P. dejó en evidencia lo que califica como una deriva autoritaria del presidente. Y colombianos, acabamos de ver, los que ya se enteraron, cómo el presidente Gustavo Petro le vuelve a mentir a Colombia. Dijo que no iba a convocar una constituyente, lo firmó en mármol y lo incumplió. Dijo que no iba a interferir en el caso de su hijo Nicolás Petro, que está acusado por diferentes delitos, y acaba de solicitar a través de su abogado Mauricio Pava que se suspenda al fiscal Mario Burgos, que es quien ha estado llevando este proceso y acusando con pruebas a Nicolás Petro. Cuando nosotros vemos cómo el presidente Gustavo Petro, quien encabeza el poder ejecutivo, trata de interferir en ese poder judicial con esta solicitud, nos damos cuenta que es un hombre que solamente está buscando con sus discursos engañar no solamente a los colombianos, sino también a este Congreso. Yo quiero sencillamente pedirle a los senadores de la República y también a los representantes que estén atentos y que pasemos del discurso a las acciones. No confiar más en Gustavo Petro, no aprobarle sus reformas, no entregarle a él el sistema de la salud para que lo destruya a través de esa reforma, no aprobarle la reforma pensional para que hagan lo que quieran con las cotizaciones, no apoyarle ningún proyecto como la reforma tributaria que pretenden radicar en el mes de julio, como ya lo anunció el ministro de Hacienda, Bonilla. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro ha venido demostrando que es el rey de la mentira, un mitómano que dice unas cosas de boca para afuera, pero hace otras. Acaba de interferir en el proceso de su hijo Nicolás, aun cuando dijo que no lo haría. Por eso yo le pido a los senadores que tomen conciencia, esos que tanto se pronuncian en favor de Colombia, que están preocupados por la economía del país, por la seguridad del país, por el rumbo político, por la institucionalidad, por la democracia, que pasemos del discurso a la acción y le cerremos completamente la puerta a un mitómano y un mentiroso como Gustavo Petro. No aprobarle ninguna reforma, no aprobarle ninguna tributaria, para que empiece de una vez por todas a respetar a ese Congreso que tanto dice que va a desconocer y que cuando está en desacuerdo con él sencillamente acude a llamarlo paraco o corrupto, como lo ha hecho en el día de hoy a través de su cuenta de X. El mensaje hoy ni siquiera es para los colombianos, es para los congresistas, esos que se dicen amar a Colombia, senadores y representantes que están preocupados por este país. Cerrémosle la puerta completamente a Gustavo Petro y a sus mentiras y parémonos firmes a defender este país en contra de ese prospecto de dictador que hoy habita en la Casa de Nariño. Bueno, yo fui quien radicó la moción de censura en contra del ministro de Defensa y claramente quien presentó los argumentos para que él sea removido de su cargo. Hoy yo creo que los senadores y las senadoras deberían tener responsabilidad con el nivel de inseguridad que está viviendo el país. El mismo presidente de la República ha salido a decir
que las disidencias de las FARC se han fortalecido, favoreciéndose de unos falsos diálogos. El relator especial de la ONU ya salió también a informar cómo niños de 6 y 7 años están siendo reclutados por las guerrillas, muchos de ellos suicidándose para no llegar a ser llevados a manos de la guerrilla. Estamos viendo cómo están en diferentes territorios avanzando, carnetizando, extorsionando, asesinando a quienes no pagan. Entonces, yo sí creo que hoy debería, por responsabilidad, los senadores votar positiva a esta moción de censura. Sí, algunos senadores hicieron esta observación hace unos momentos, en el sentido de que en las anteriores mociones de censura, en los anteriores gobiernos y aún en este, la cartera política se mueve para conseguir unas mayorías y salvar al ministro. Esta vez no se siente que se haya movido esa mayoría por parte del gobierno. Bueno, pues, ¿qué tal si está una sorpresa, no? En la historia de la República de Colombia, más de 212 años, nosotros no hemos visto que ninguna moción de censura prospere. ¿Qué tal hoy tengamos una sorpresa? Esperemos que sí, sería un bien para el país, que llegue un nuevo ministro de Defensa que se decida a enfrentar a los bandidos con contundencia. Pero bueno, no sabemos. Si tenemos mayorías o no, no sabemos. Lo único que yo tengo seguro hoy es que voy a votar positivo a esta moción de censura, para que Colombia se dé cuenta que tiene un senador que está pensando en su seguridad y que no está dependiendo de lo que su merced acaba de mencionar, qué puestos o qué mermelada mueve el gobierno para buscar mayorías. ¿Pero su pálpito es que se cae el ministro? Mi deseo. Mi deseo. Pero no hay que calcular con el deseo. No, no hay que calcular con el deseo, pero entonces tampoco hay que calcular con la no información que yo pueda tener. No tengo de verdad información de si hay o no hay mayorías. Hay bancadas que ahorita estaba inclusive escuchando que están decidiendo si salen o se quedan. Yo de verdad espero que los senadores tengan conciencia y le envíen un mensaje contundente al presidente. ¿Se imagina usted donde hoy el Senado removiera de su cargo al ministro de Defensa? ¿Qué mensaje le daríamos al presidente de la República de que estamos nosotros desde el Congreso pidiendo a alguien con autoridad para que enfrente a estos grupos guerrilleros? Sería una cosa grave políticamente. Sí, ¿no? Y no estamos hablando de un tema de, ¿cómo decirlo?, de gloria política. Estamos hablando de un tema de emergencia de país, un tema de seguridad, una necesidad que tenemos en estos momentos de tener un líder en el Ministerio de Defensa que de verdad defienda a los colombianos. ¿Puede creer usted que los mismos indígenas que tanto apoyan a este gobierno están siendo asesinados a mano armada de las guerrillas? Ahí veo que el presidente acaba de trinar de que le acaban de poner explosivos en la camioneta a un líder indígena. Es una cosa impresionante. O sea, van por ellos. Acaban de anunciar también un plan pistola en contra de la fuerza pública, los policías. Esto se está saliendo de control y yo le digo algo, mi respetado periodista, y es que si hoy no se vota esta moción de censura a favor, van a seguir de todas maneras sucediendo cosas que van a llevar a estos senadores a pensar si en algún momento de verdad también se ponen los pantalones y se deciden a censurar a quien no haga bien su trabajo, o van a seguir desconociendo la importancia de que en estos cargos, en estos ministerios, esté gente de verdad completamente idónea para lo que les corresponde llevar a cabo, en este caso la seguridad en el Ministerio de Defensa. Lo noto tranquilo, serenidad. Calma, respirando. Respire profundo. Estoy tranquilo por lo que viene. De pronto ahorita se sube el nivel. No suba el nivel. Chao. Cuando escucho el discurso del presidente Petro, el día que se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente, me dejó muy preocupada cómo usaba el término de pueblo. Yo no he podido entender quién es el pueblo o qué es el pueblo. Dicen que el pueblo son los que están en zonas alejadas. Por mí votó gente de Arauca, de Guainía, de Magdalena, de Pibijay. Yo vengo de un departamento de los más pobres de Colombia también. O no sé si el pueblo son los más pobres, porque es que yo veo que los que están sufriendo hoy son los más pobres con las alzas de la gasolina, con las alzas de los recibos de luz, con las alzas de los alimentos. Entonces yo no sé a qué se refiere con el pueblo. Hoy los que representamos al pueblo son los que estamos de la mano del pueblo resolviendo el día a día de la gente, ayudándolos a pagar el recibo de la luz, ayudándolos en sus necesidades. Y eso somos nosotros, que todos los días nos llama alguien para resolver los problemas del pueblo. Entiendo que sea necesaria la transición energética.
Claro, y es obligatoria, pero por eso no podemos destruir la economía y permitir las altas tarifas y las altas alzas de la gasolina. Yo no voté por el presidente Petro, pero cuando inició el gobierno lo admiré, le vi una forma conciliadora. Hoy solo estoy confundida, desesperanzada y muy preocupada. Veo un país sin rumbo, un país que va directo a la incertidumbre, con unos discursos incendiarios que buscan dividir a las clases sociales, al rico del pobre, al empresario del empleado, y a mí eso me tiene muy preocupada porque así no vamos a construir la paz. Todos somos Colombia y es su deber en un estado presidencialista representar la unidad. Presidente, no subleve al pueblo. Colombia no puede ir a una guerra civil y es lo que estamos buscando con lo que está sucediendo aquí en el Congreso. Nosotros también somos el ejemplo del pueblo y si no somos capaces de respetar nuestras ideas y de respetarnos y de no juzgarnos, sino de construir sociedad, vamos directo al derrumbe. Colombia es una familia, presidente. Y en teoría, cuando uno tiene una familia, hay un jefe, hay un padre. Yo no pensaría jamás que un padre, si tiene un hijo rico y tiene un hijo pobre, los va a dividir, o los va a unir, o los va a conciliar. O si tiene un hijo empresario y tiene un hijo que nunca ha podido salir adelante, ¿va a ayudarlos a que se dividan? ¿O qué haría un padre de familia sabio en ese caso? Unir a su familia, que se ayuden y que sean solidarios. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla, dice Leonora Roosevelt. Necesitamos acciones claras, acciones que conduzcan a la paz. Presidente, usted prometió que no iba a convocar a una constituyente. Cumpla su palabra y concentre sus esfuerzos en solucionar las altas tarifas de energía, las alzas de la gasolina y las alzas de los alimentos. Es lo que el pueblo quiere. Escuche la voz del pueblo. Muchas gracias. El presidente Gustavo Petro pareciera que no conociera Antioquia. Ayer en un trino, en la visita que hizo al Urabá antioqueño, establece que se debe priorizar el agua potable o el túnel del Toyo, que vale 5 billones de pesos. Presidente, primera mentira. El túnel del Toyo no cuesta 5 billones de pesos. El túnel del Toyo tiene un costo de 1.8 billones de pesos, que sale un 87% de ejecución, de los cuales el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia ya cumplieron con su aporte, y hacen falta cerca de 700.000 millones de pesos por el gobierno nacional mediante las vigencias futuras, que hoy no se reciben y que por eso está estancado este megaproyecto vial tan importante para Antioquia y para Colombia. Pero, apreciados compañeros, claro que ayer se escucharon propuestas en el Urabá antioqueño, y no precisamente por parte del presidente Petro, sino por parte de nuestro gobernador de Antioquia, el doctor Andrés Julián. El doctor Andrés Julián Rendón le pide al presidente Petro: presidente, un gana-gana para Urabá y para Colombia. Ponga usted, como nación, el billón de pesos para el agua en Urabá, que lo merece urgente. Y nosotros, como antioqueños, ponemos el otro millón para las vías 4G. Entréguenos, eso sí, las concesiones, las vías, que nosotros nos encargamos de ponerlas a funcionar. Así lo dice el doctor Andrés Julián Rendón. Pero lastimosamente, el presidente Petro y este gobierno no hace ni deja hacer. Como dicen en mi tierra, ni raja ni presta el hacha. Lo invitamos, presidente, a que entregue estas obras para así poder cumplir con estas inversiones. Pero la segunda mentira, como es recurrente, que dice el presidente Petro ahora en el territorio antioqueño,
pero más que una mentira, es un ataque directo a los antioqueños, es atacar al barrio El Poblado de Medellín. Lo ha hecho también con Río Negro, lo ha hecho con nuestro municipio, con mi municipio, el municipio de Río Negro, para estigmatizar a Medellín y Antioquia. Parafraseando a Andrés Julián Rendón, un gobernante debe entender que lo que hay que acabar es con la pobreza y no con la riqueza. Una riqueza bien construida, equitativa, generadora de empleo y de posibilidades. Se ve que el presidente Petro, y como siempre lo ha mostrado, ve a los empresarios como explotadores. Pero aquí estamos de acuerdo con Andrés Julián, porque nosotros los vemos como coayudadores para acabar con la pobreza y seguir generando riqueza, ¿por qué no? Presidente Petro, tercera mentira, las vías 4G no pasan por Río Negro ni por El Poblado, presidente. Lo invité a que el miércoles pasado se diera la pasada, valga la redundancia, la voladita por el municipio de Río Negro y viera, como usted lo dice, cómo esas grandes vías en el municipio de Río Negro se hicieron con valorización social, así como usted lo quiere, cómo se hicieron con las excedentes de las concesiones y cómo el túnel de Oriente se hizo con recursos propios del departamento de Antioquia y además también de los excedentes y de las concesiones viales. Sin un solo peso del gobierno nacional, ¿de dónde saca usted que nosotros estamos pidiendo los recursos de las vías 4G para terminarlas, para invertirlas en El Poblado, en el municipio de Río Negro, cuando no pasan por ahí? No nos eche cuentos, presidente, no le siga mintiendo a los antioqueños y a los colombianos. Las vías 4G no pasan por Río Negro ni por El Poblado, pero sí pasan por esas zonas más apartadas de las que usted habla y de las que estamos de acuerdo que deben atenderse con prioridad y con urgencia. Presidente, ¿no se le hace muy contradictorio ir a Urabá, al Urabá antioqueño, a manifestarle su apoyo a la comunidad y al mismo tiempo oponerse a la obra de infraestructura vial que, además de ser la más esperada, la más importante, es la que le generaría a esta región una gran inversión y por ende superar la pobreza que existe en esta zona? ¿O vamos a irnos con la lógica del ministro de Transporte en un debate de la Comisión Sexta cuando Termine, senador. Vamos a irnos entonces también con la lógica del ministro de Transporte en un debate en la Comisión Sexta del Senado y de Cámara de Representantes, cuando establece que cuando un padre de familia tiene varios hijos, pues tiene que darle los recursos y la manutención a todos los hijos y que por ende entonces esos recursos deben ser equitativamente para todos los departamentos. Claro que sí, señor ministro, estamos de acuerdo con que esos recursos sean destinados para todos los departamentos en justicia y en equidad. Pero entonces vámonos al otro símil. Tenemos dos hijos y uno de ellos tiene 21 años, 22 años, está cursando el último semestre o los dos últimos semestres en una universidad y tenemos otro de 3 años. Pues resulta que la lógica de este gobierno lo que nos quiere hacer creer es que no le sigamos pagando la universidad a ese hijo que va a terminar su pregrado, sino que tenemos que ahorrar para cuando el de 3 años crezca y se meta a la universidad. Bastante ridiculez, por favor, esos argumentos que trae el Ministerio de Transporte. Déjese de cuentos, señor presidente. Como dice nuestro gobernador, ponga usted el billón de pesos para solucionar la problemática del agua. Estamos muy de acuerdo que es necesario y urgente. Y entregue las concesiones para terminar nosotros las vías. Así tengamos que acudir a esa brillante propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde veremos la solidaridad de los antioqueños y de los colombianos para defender a Antioquia y para terminar con esas vías que le darán progreso al departamento y a Colombia. Y por eso, presidente, hemos citado un debate de control político.
los senadores del Centro Democrático, sobre todas estas vías 4G al ministro de Transporte, y espero que ustedes, con el derecho que tiene la oposición, nos lo agenden rápidamente para que nos respondan formalmente estas preguntas y nos dejemos de Twitter, nos dejemos de los medios de comunicación y le respondan al Congreso de la República como debe ser. Gracias, presidente. La intervención de J.P. Hernández se convirtió en uno de los golpes políticos más fuertes contra Gustavo Petro en las últimas semanas. No fue un discurso más, fue un llamado frontal al Congreso para frenar lo que J.P. describe como un intento deliberado del presidente por manipular el Poder Judicial, desconocer al Legislativo y avanzar hacia una gobernanza basada en la mentira y la confrontación. En su denuncia, J.P. Hernández expuso con claridad un hecho que generó indignación incluso entre sectores moderados. Mientras Petro había prometido no intervenir en el caso de su hijo Nicolás Petro, ahora, según J.P., estaría intentando remover al fiscal Mario Burgos, quien llevó adelante la acusación. Para el senador, este acto supera cualquier límite ético e institucional, y demuestra que las declaraciones del presidente no tienen correspondencia con sus acciones. Pero J.P. fue más allá. Aseguró que el Congreso ya no puede confiar en la palabra del presidente, y que por ello deben hundirse todas las reformas que dependen de él. Su argumento es claro: si Petro ha incumplido promesas estructurales, ha manipulado el discurso y ha atacado constantemente al legislativo, entonces no merece que se le entreguen sectores tan sensibles como la salud, las pensiones o los impuestos. Es, según su advertencia, la única forma de frenar un deterioro institucional que amenaza con convertirse en irreversible. Este mensaje, dirigido especialmente a los congresistas que se declaran preocupados por Colombia, es un desafío directo a las fuerzas políticas que aún intentan mantener una posición ambigua frente al gobierno. J.P. Hernández los confronta: si realmente aman al país, dice, deben dejar de lado cálculos políticos y cerrarle el paso a un mandatario que, en su visión, ha demostrado una tendencia preocupante hacia el autoritarismo. La segunda parte del discurso se centró en la crisis de seguridad. J.P. describió un panorama alarmante: las disidencias fortalecidas, el reclutamiento de niños, la expansión territorial del crimen, la extorsión generalizada y la incapacidad del Ministerio de Defensa para enfrentar la situación. De allí su llamado a aprobar la moción de censura, algo que sería histórico en Colombia. Para él, censurar al ministro sería una señal clara al presidente de que el Congreso no está dispuesto a tolerar más improvisación ni más relativización frente a la violencia que desangra al país. El discurso también conectó con un punto especialmente sensible: la manipulación del concepto de pueblo. J.P. cuestionó la retórica del gobierno que pretende apropiarse de ese término mientras las regiones más pobres, esas mismas que votaron por Petro, hoy sufren el impacto de la inflación, las tarifas de energía, el precio de la gasolina y la falta de oportunidades. Su crítica apunta al corazón del relato petrista: ¿cómo puede un gobierno proclamarse defensor del pueblo cuando sus decisiones golpean precisamente a quienes menos tienen? El cierre de J.P. Hernández fue una advertencia contundente: Colombia se dirige a una fractura peligrosa si Petro continúa alimentando el conflicto social desde el discurso. Según él, un presidente debe unir, no dividir. Debe ser el padre de la familia nacional, no el agitador de tensiones entre clases, regiones o sectores productivos. Finalmente, la exposición sobre Antioquia y las presuntas mentiras de Petro respecto al túnel del Toyo y a las obras 4G mostró otro flanco en el que J.P. acusa al presidente de actuar con argumentos falsos para estigmatizar a una región productiva. Para el senador, la solución está en la voluntad política. Si el gobierno quiere priorizar el agua en Urabá, puede hacerlo sin paralizar las vías, lo que falta es gestión y respeto por los compromisos. Al terminar, quedó claro por qué estas declaraciones han encolerizado al petrismo. J.P. Hernández no solo cuestionó a Petro, sino que desnudó públicamente lo que considera su incoherencia, su irresponsabilidad institucional y su narrativa basada en la división. Un discurso que, más que oposición, se convirtió en un llamado urgente a defender la democracia y la institucionalidad en un momento crítico para el país.